señor. Siempre creí que solo estaba contando historias, hasta que una historia empezó a escribirme a mí. Cada respuesta me acerca a algo que no debería existir, pero que lleva demasiado tiempo esperando. Las ciudades cambian, la gente pasa, pero hay cosas que permanecen ocultas. Y cuando empiezas a verlas, ya no hay forma de volver atrás. Porque algunas historias no quieren ser contadas, quieren ser descubiertas. Cabos sueltos, ya disponible en Caligrama. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo, muchas gracias por recibirme también en el gabinete. Es para mí un honor, de verdad, poder presentar mi libro aquí, en una institución histórica, ¿no?, en la isla, que ha sido una pieza fundamental en el desarrollo cultural y social, fomentando todo tipo de propuestas literarias, artísticas, científicas, sacándolo todo adelante, y hace nada más y nada menos que 182 años, ¿no? Hace que lo estamos haciendo, que son un montón de años. Yo siempre pienso, cuando estoy en un edificio histórico o en un lugar que tiene mucha historia, pienso si las paredes hablaran, todo lo que nos podrían contar. Siempre pienso lo mismo, si las paredes hablaran, las cosas que habrán visto. Pero bueno, las paredes no hablan. Quienes sí hablan son los libros. Los libros nos cuentan historias que están escritas de una u otra manera, según el escritor. Pero sobre todo amparan ideas, las abrigan, las protegen. A veces a simple vista y a veces silenciosamente. Humberto Eco decía que los libros no están hechos para que uno crea en ellos, están hechos para ser sometidos a investigación. Y que el criterio de un lector reside justamente en intentar comprender qué es lo que quiere decir un texto. A mí, ya que lo que nos reúne en esta tarde de verano es un libro, voy a tomarme unos minutitos nada más para hablar. Yo estoy con una cervantitis aguda, en este momento sé que hay sanitarios, no sé si se puede diagnosticar. Desde que lo leí y se me aparece constantemente, y a la hora de preparar la presentación dije, si vamos a hablar de un libro, también hablemos unos minutitos de Cervantes, ¿no? Y siguiendo la estela de lo que decía Humberto Eco, y esto de someter un libro a investigación y no creer a pie juntillas, ¿no?, que tampoco es la idea del autor, a no ser que sea de divulgación científica, y eso es otro tema. Siguiendo la estela de Humberto Eco, me ponía a pensar en la última parte de la primera parte del libro, del Quijote, y ahí se describe a un Quijote rendido. Viene de varias peleas, está apaleado, está flaco y está entregado, ¿no? Está siendo llevado a su casa para que por fin lo puedan cuidar su sobrina en una jaula que es de palos, un carro, ¿no? Y se lo llevan, y un poco a través de engaños. Y ahí me puse a pensar, ¿qué me quiere decir Cervantes? Y pensé, bueno, a lo largo de la novela ha ido haciendo una pequeña descarga en las novelas de caballería, que eran la lectura que estaba en su época, ¿no?, las novelas de caballería, pero no es una crítica específica a las novelas, porque en otras partes sí habla de las virtudes, sino de una lectura acrítica de las novelas, sin contrastar, sin investigar, como decía Humberto Eco, ¿no?, sin pensar, ¿qué me quiere decir el texto? Que es lo que le pasó al protagonista y se creyó la historia y salió como un caballero andante, ¿no? Y pensando en el entorno en el que lo rodea, me puse a pensar también si no sería una especie de canto a la amistad, porque tiene un entorno cada vez más grande, los incondicionales y luego otros que se suman, que lo llevan a su casa, pero que lo superaban en número y que podrían haberlo llevado a la fuerza. Sin embargo,
crean una pantomima y la llevan a cabo, y me puse a pensar, continuando con la narrativa del Quijote, y dije, estos son los vínculos, ¿no? Los vínculos que uno respeta, los vínculos que a uno le importan, los trabaja. Y entonces, pues nada, dije, esto también tiene que ser un canto a la amistad. Así es como someto yo un texto de investigación. Y así es como quiero que lean mi novela, porque así es como la he escrito. Está lo que escribí y lo que pasa, y nos podemos quedar ahí, que hay días y días. Y luego está esta segunda parte, y es qué es lo que me quiere decir el autor, ¿no? Nosotros, los escritores de ficción, les regalamos a los lectores una visión, una mirada sobre ciertos temas. Realmente el sentido de la obra siempre, siempre, siempre lo termina dando al lector, con todo lo que trae consigo y el trabajo que se toma en dilucidar, ¿no? Ustedes. A mí esta mañana la editorial me mandó unas notas de prensa que habían llegado por aquí y por ahí, así que me tomé el trabajo de imprimir una y la voy a leer. Iba a leer la sinopsis de Cabos Sueltos, pero mejor leo la nota de prensa, así también hablo en tercera persona, ¿no? Bueno, Mercedes Daily presenta Cabos Sueltos, su novela, una obra que combina misterio, reflexión personal y una inquietante mirada sobre los mecanismos invisibles que rigen el mundo contemporáneo. La historia sigue a Nora, una periodista especializada en destinos que emprende un viaje desde Buenos Aires hacia Corea del Sur por encargo profesional. Lo que comienza como una experiencia laboral pronto se transforma en un recorrido mucho más profundo, donde el pasado familiar emerge con fuerza y la arrastra hacia una compleja trama de secretos y revelaciones. A medida que avanza la investigación, Nora se ve envuelta en una conspiración que amenaza con alterar su realidad para siempre. Cada respuesta obtenida la acerca a un núcleo de poder oculto, un entramado que pone en jaque su percepción del mundo y de sí misma. Cabos Sueltos es también un viaje emocional y transformador. Las ciudades, pueblos y personas que Nora encuentra en su camino la convierten en piezas clave de su evolución personal, en una historia donde nada ocurre por casualidad. Con un trasfondo distópico, la novela construye una atmósfera oscura y tensa, manteniendo al lector en constante expectación mientras explora temas universales como la identidad, la memoria y el control invisible. Mercedes Daily logra tejer una narrativa profundamente humana que invita a cuestionar los límites entre lo visible y lo oculto. Bueno, aquí dice algo que por ahí les interesa, una obra que atrapa desde la primera página y que confirma a su autora como una voz a seguir dentro del panorama literario actual. Bueno, cuando hablo de escenario distópico, lo hablo explorándolo desde el ángulo de la identidad. Nosotros vivimos en una época de muchos cambios. Cambian las herramientas que usamos, cambia la forma de trabajar, cambia la forma de comunicarnos y cambia por eso también nuestra forma de ver el mundo. Al elegir un escenario distópico, yo cojo tendencias actuales y consigo llevarlas al extremo para intentar lograr un espacio en donde se pueda llegar a una reflexión sobre la identidad y sobre la importancia de no renunciar automáticamente a ella, sino solo después de un pensamiento consciente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conservar y qué es lo que estoy dispuesto a cambiar y adaptarme? Por eso la identidad tiene un papel tan importante en mi novela. Nosotros, a lo largo de la historia, como personas, hemos pasado montones de revoluciones tecnológicas, industriales, religiosas, de todo tipo, y las seguiremos pasando. Pero en el centro, nuestros antepasados y nosotros esencialmente necesitamos las mismas cosas, porque tenemos autoconciencia, ¿no? No solamente existimos, tenemos toda una, con suerte y con más o menos suerte, una reflexión alrededor, ¿no? Y siempre gira en torno a encontrarse a uno mismo, ¿no? A conseguir vínculos significativos y también a encontrar nuestro lugar en el mundo. Por eso me preguntaba y trataba de explorarlo en la trama, si con tanta tecnología, si el reto tal vez no sea adaptarse continuamente a los cambios, sino justamente conservar nuestra humanidad para poder guiar esos cambios con criterio, ¿no? Hay dos posturas que son bastante distintas entre guiar un cambio y adaptarse a un cambio directamente, ¿no? Sin asumir una postura.
A lo largo, por eso mismo, y manejando estos conceptos, a lo largo de la trama intento resignificar algunos conceptos que parece que ahora están bastante manipulados, bajo mi punto de vista, como por ejemplo la soledad. La soledad se ha convertido como en un gato negro de las emociones y que carga con el estigma de la tristeza, ¿no? Como si la soledad fuese algo de lo que tenemos que huir todo el tiempo y constantemente. Yo personalmente no siento que la soledad sea un vacío, pero sí siento que el vacío aparece y con fuerza cuando no nos permitimos a nosotros mismos habitar tranquilamente nuestra propia soledad, ¿no? Sin tristeza, sin nada, en ese espacio íntimo desde el que uno crea sus vínculos, desde el que uno consigue generar cierta empatía por los demás, y creo lo más importante de todo, aunque parezca egocéntrico, es en ese espacio privado, en esta época de tan exposición, en donde uno consigue darle sentido a su propia existencia, ¿no? Sin el que dirán, sin cómo me ven. Yo mismo, qué es lo que considero que soy y qué sentido tiene que esté aquí y qué es lo que estoy haciendo. Bueno, elegí, ahora ya yendo a la trama, elegí Buenos Aires como punto de partida de este viaje porque Buenos Aires no es para mí un lugar más en el mapa, no sé si me sacaron el acento. Es para mí un lugar muy importante y forma parte de mí. Estoy aquí hace 16 años, contentísima, pero es verdad que aunque sea de forma velada, aparece en mi mirada sobre el mundo, ¿no? Es el lugar de donde vengo. Intento a lo largo del libro compartir con ustedes un montón de recuerdos y de matices que hacen de ese lugar algo distinto, y me parece que consigo acercarla a ustedes para que puedan ver, aunque sea una parte de todo lo que para mí representa, ¿no? Intento compartirla con ustedes. Como la viví yo, no como lo que puedan ustedes conseguir en una guía turística, sino que a lo largo de la trama y siguiendo la vida de los personajes puedan sentir la ciudad, comprender las contradicciones que tiene Buenos Aires y Argentina, ¿no? Este vaivén que tenemos entre pasión y melancolía, que ahí donde nace el tango, ¿no? Este eterno... Bueno, el tango es una manera de seguir quejándonos, pero cantando. No sé si lo saben, lo que pasa es que tiene el baile sensual y ahí mejoró todo. Pero realmente nos seguimos quejando a través de la música. Porque, bueno, ese Buenos Aires, que el que yo conozco, que es el mío, es las personas, es la gente, y es lo que aparece en mi novela, cuando se sientan alrededor de una mesa y hacen que lo único que importe sea la conversación, ¿no? Se hace una especie de ritual. Y que esos vínculos, sean familiares o no, sean parte fundamental de nuestra identidad, de quiénes somos. Nos define muchísimo a quienes tenemos al lado, a quienes hemos elegido tener al lado y cómo construimos esos vínculos. Eso por el viaje de partida. Esta periodista se dirige a Corea del Sur. Elegí Corea del Sur por varias razones. Este libro es, en gran parte, un viaje de Occidente a Oriente, ¿no? Nuestro pensamiento occidental se va mudando lentamente a un pensamiento más oriental y más holístico, pero además quería, sí o sí, que Corea forme parte de mi novela por esta fuerza increíble con la que está emergiendo en este momento. Y creo que la parte de esa fuerza reside en esto que han conseguido tan magistralmente, que es casar la tradición con la innovación, ¿no? Una historia que tiene miles de años con un presente que es casi futurista. Entonces, sí, creo que ahí reside gran parte de su encanto, y eso sí quería que apareciera en mi novela. Me atrae, como nos atrae a todos, que estamos esperando a ver qué hace el K-pop o todo el K-drama que venga por delante, lo queremos. Ahora va a aparecer en mi novela, pero no es solo eso. Investigando un poco sobre Buenos Aires y cómo fue conformada, me encontré con una tesis de una alumna de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que hablaba sobre las primeras migraciones coreanas en Buenos Aires, y decidí por eso incorporarlo. Me parece que era importante escribir este capítulo, no solo por esta nueva luz que puede aportar entre culturas, sino porque forma parte de un montón de historias que realmente forman parte de otro abanico que normalmente permanece en el olvido, ¿no? Que es el de los migrantes y esta gente que realmente va de un lugar a otro con su identidad a cuestas y renovándola, ¿no? Más allá de la comunidad con Corea,
hubo otras migraciones que también le dieron cara a la ciudad, Italia, España, montones de viajeros. Y creo que si le quería rendir un homenaje a ese lugar de donde vengo, pues tenía que aparecer un montón de estas historias que forman parte de este qué sé yo, que se le suele decir. Hay gente que dice, hay un encanto ahí que no sé qué es. Si estás afuera seguramente no sepas qué es, pero si estás dentro sabés qué es. Es el sacrificio de un montón de gente que una vez llegó desde otros lugares con esperanza y con mucho miedo y encontró ahí un lugar para empezar de nuevo. De esa manera, contando estas historias, un poco le encontré sentido a esta frase que dicen, o que se suele decir por lo menos en América, y es que los argentinos, los americanos, descendemos de los barcos. Es decir, que nosotros precedemos de la gente que bajó de ahí una vez y claro, entre todos fueron tejiendo ese qué sé yo y esa identidad, ¿no? Son un montón de costumbres y de ideologías diferentes que fueron casando y ahí consiguieron estar y generar esa, entre todos, una huella gigante en una identidad colectiva. Hubo un momento en el que Buenos Aires más de la mitad de la población eran inmigrantes o hijos directos de inmigrantes. Por lo tanto, hay una buena mezcla, es un caldo de cultivo para un montón de cosas y ese es el qué sé yo, es historias de un montón de personas que han sabido salir adelante en otro lugar. Y después, y por último, el último dato que les quería dar es que aunque esta novela se mueve totalmente en el territorio de la ficción, es verdad que el marco que la contiene está muy firmemente anclado en la realidad. Los acontecimientos históricos, los elementos culturales que hacen tanto a Argentina como a Corea, respetan la memoria realmente de estos dos países y son fruto de mi investigación, no es realmente todo fantasía. Ahí me parece muy importante hacer la aclaración porque ahí es donde creo yo que nace gran parte del arte y es en ese lugar, es difícil de encontrar, pero que es tan interesante que es donde se encuentran fantasía y realidad, ¿no? En donde la ficción no niega el pasado, sino que se alimenta de él. En ese punto, la imaginación puede desplegar sus alas libremente, ¿no? Porque tiene un suelo firme sobre el que posarse. Este libro en muchos momentos es un viaje entre la realidad de lo que podría haber sido y no fue, y ahí vamos y venimos. Yo espero que ustedes como lectores consigan transitar en un mundo y en el otro de una manera interesante y bueno, que la experiencia de la lectura sea significativa y linda, tanto como para mí fue escribirla o más, incluso. Y hasta ahí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Muy bien. No sé si tienen preguntas. Ahora en este momento, si alguien tiene alguna duda. Yo sé que tiene varias capas el libro, no sé si tienen alguna duda sobre... Sí. ¿Por qué Corea y no China, Japón? Me atrajo muchísimo el escrito de esta alumna de la UBA. No tengo aquí el nombre y lo pensé en un momento si me hacían la pregunta. Lo pondré en Instagram. Me pareció muy interesante porque percibí una parte de las vivencias que habían tenido esta gente en Argentina, que es la nada romántica. Hay una parte que uno, siendo local, vive y lo percibe como lo normal, pero no lo es. Yo siempre sentí que había ciertos barrios a los que mejor no ir. Había ciertos barrios que mejor no, Y ahí pasaban, y uno... lamentablemente sigue en esa dinámica y cuando me encontré con la realidad de la gente que pobló esos barrios, el barrio de Corea, que está en Buenos Aires, se llama Baekdu, por ejemplo. Hoy en día y con el auge de Corea tiene un recorrido turístico y sus guías y su gastronomía y todo, y está muy bien, pero en su momento era estos barrios a los que era tal vez mejor no ir. Entonces... dije, me he perdido muchísimas cosas dejándome llevar porque reconocí en mí esa aversión a irme a ciertos lugares. Y cuando empecé a escribir esta historia, decía, ay, Baekdu, qué lindo nombre. Pues resulta que después me vengo a enterar que Baekdu era el 109,
que era la guagua que los dejaba en el Bajo Flores, que era en la zona donde está el barrio. O sea que ni siquiera era algo cultural ni romantizado como lo vivimos ahora, sino que era el bondi, como se dice en Argentina, la guagua, el 109, que los dejaba ahí de currar todo el día y llegar a su casa, y hoy vemos Baeku, como viste, pero sentí que me había perdido un montón de cosas. Si existo yo, existen tantas otras, entonces dije, vamos a contar un poquito de esto, porque me resonó ese texto, y si hubiese leído otro, seguramente sería otro lugar. Aproveché un poco esta atracción que siento yo por la cultura oriental y por esta manera de entender un poquito más holística y menos especializada, por así decirlo. Sí. ¿Cuál es la semilla que te empujó y la idea principal del libro? ¿Qué fue lo que te empujó a hacerlo? Buenísima pregunta, no es que sea mi hija, ¿no? Pero espectacular. A ver, espectacular la pregunta. Bueno, gracias. No lo preparamos. La identidad es un concepto que atraviesa todas mis obras. Yo vengo de escribir libros infantiles y también he intentado hacer hincapié en la importancia de trabajar la identidad, de aceptar la identidad de uno y enriquecerla en la medida de lo posible, siempre que uno sienta esa inquietud. La identidad es el hilo conductor que atraviesa todas mis obras. Hay un montón de capas, hablo de la migración, hablo de la tecnología y lo que nos está pasando con enfrentarnos a nuestro hijo, ¿no? Porque lo hemos creado nosotros y se nos está yendo por nuestra incapacidad de adaptarnos, por no saber cómo adaptarnos o no tener las ganas suficientes de adaptarnos, ¿no? Porque la tecnología no es peligrosa, no es que lo peligroso sea que sea artificial, ¿no? Hay personas que tienen miembros artificiales o que les hacen una cirugía desde otro lugar y no creo que ninguno de ellos te vaya a decir qué mal la tecnología, pero sí creo que empieza a ser peligrosa cuando nosotros le encargamos funciones que sean fundamentalmente humanas, ¿no? Por ejemplo, que confundamos por comodidad, porque no es confundir, no a nuestra edad, el tema de almacenar un montón de información con hacer memoria, ¿no? Almacenar está muy bien, podemos tener muchísima información, pero tener una memoria que la conecte y le dé sentido no es lo mismo. No es lo mismo una respuesta inmediata que me pueda dar la inteligencia artificial a una reflexión profunda que pueda hacer yo sobre ciertos temas, ¿no? Hay ciertas elaboraciones que por comodidad, y en muchos casos puede venir muy bien, pero que realmente es interesante asumir una postura porque la cosa está pasando y como decíamos antes, se puede guiar un cambio con criterio desde la parte humana. También habla mucho de eso el libro, de la parte de la tecnología. ¿Y por qué lo escribí? Porque quería saber qué pensaba sobre el tema. No, me refiero cuál es la semilla, que es lo que te empujó la idea principal. Y la identidad, pero lo escribí por saber qué pienso sobre la identidad, sobre la cultura, sobre migrar, sobre esta inquietud que tenía y también sobre todo en general. A mí creo que creo que nos pasaría a todos. Sé lo que pienso de ciertos temas y me pongo a escribir. Si no me pongo a escribir, no sé lo que pienso. Entonces dije, ¿qué pienso yo de esto? Y me pongo a escribir y digo, como una buena conversación con una persona interesante que te pregunte las cosas adecuadas. Y tú dices, no sabía yo que pensaba eso, pero sí, pienso eso. La escritura, a medida que uno la va ejercitando, te va sacando ideas, nociones que uno ha ido acumulando, que le resuenan más o menos, y de esta manera la semilla es justamente descubrir qué es lo que pienso sobre ese tema. Hablamos de la semilla. Sí. Pero a mí también me interesaría saber también si a la hora de escribir la trama también ha evolucionado o desde un principio tú ya sabías hasta dónde llega la persona del libro. Vale. Mi siguiente libro lo vas a ver, ¿vale? Sí, el siguiente, pero yo ya lo tengo, he estado charlando con Loren y justamente el siguiente lo voy a tener de comienzo a fin diagramado. Este no.
Este sí tenía muy claro el tema de la identidad, tenía muy claro de la migración, tenía muy claro la parte inevitable que era rendirle un homenaje a mi tierra. Desde este punto de vista, porque estoy aquí hace un montón de tiempo y no me voy. Entonces, desde ese punto de vista sí, pero lo que es la introducción del desafío con la tecnología y los giros que fue tomando, me fue sorprendiendo incluso a mí, porque al final conseguí cazar un montón de, así es un poco como va mi cabeza, ¿no? Hay un montón de realidades a las que uno se va incorporando y luego está lo que uno trae consigo, ¿no? Entonces yo me encuentro en una posición complicada frente a lo que es el avance de la tecnología, pero no dejo de ser yo misma y tener mis cuestiones de identidad y de migración. Por lo tanto, empezó siendo esta historia y continuó enfrentándose con esto que se hizo así algo bastante interesante, que cogió a ojos de otros tal vez más peso la parte de la lucha con la tecnología, pero desde el comienzo no tenía un papel asignado, fue un extra que le vieron talento y siguió la siguiente escena. ¿Pico aquí? ¿Así? Gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, enhorabuena, pues no he leído el libro todavía, Muchísimas pero gracias. pinta muy bien, seguro bueno. que de los temas que tratas son muy interesantes y muy actuales. Muchas gracias. Has hecho una mención en tu exposición sobre la soledad. Es un tema que desde tiempos remotos se ha tratado, desde Aristóteles. Y es verdad que, bueno, que entiendo que además una persona que migra, que tiene ese desarraigo, pues puede tener ese sentimiento de soledad, ¿no? Pero entiendo que, bueno, esto parece más que una pregunta, No, simplemente es que estoy de acuerdo en esa faceta de que no hay que demonizar a la soledad, ya que hay que diferenciar entre la soledad deseada, ¿no?, y por la que uno no desea, que es probablemente la negativa. Entonces, ¿qué parte en tu libro, ¿no?, tratas ese tema de soledad? Y entiendo que tú, durante tu faceta como migrante, yo también he estado en diferentes lugares viviendo muchas veces y es verdad que te falta ese arraigo, la familia, etcétera, sobre todo. A ver, no quiero contar demasiado la trama del libro, pero sí trata el tema de la soledad en una cuestión referente a enfrentarnos con esta especie de alienación de la que estamos siendo producto, ¿no?, al tener esta exposición constante. Aquí en el libro hay una trama que los mantiene a todos conectados y que no les deja en un momento pensar qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué se están olvidando y qué es lo que se están perdiendo, ¿no? Entonces, hay ciertas conexiones que le devuelven una información, digamos, nuestra, que realmente la tenemos dentro de nosotros, pero que no la hemos escuchado porque estábamos ocupados con un montón de cosas que en realidad no eran nada, ¿no? Este estar permanentemente conectado, estar permanente buscando algo. Entonces, llamo en el libro a una salud en la soledad porque es muy, muy, muy necesaria, e incluso cuando es impuesta y no es elegida y hay tristeza y se sufre, hay un aprendizaje. Creo que hay una parte de lo que nos está pasando hoy y es la de ocultar los errores, ¿no?, ocultar las imperfecciones, no solo mostrarse perfecto, sino también estar con el maquillaje, con la ropa, con las cirugías, con los filtros que tenemos permanentemente, con la inteligencia artificial y compararnos con imposibles. Está este tema de nos estamos perdiendo aprender de los errores. Es decir, si no mostrás los errores, no los interiorizás y entonces, ¿qué es lo que se aprende, no?
Entonces un poco contar con este espacio de soledad en el que uno resignifique su propia experiencia, porque claro, yo vuelvo siempre y siempre al tema de la identidad, pero nosotros antes de todo esto creábamos nuestra identidad desde nuestra experiencia, ¿no? La identidad, como estábamos hablando antes, fluctúa, no es soy introvertido, soy extrovertido, soy caótico, soy organizado. La identidad cambia según cambie la gente, cambie el país y cambie nuestra realidad y cambie uno. Entonces, claro, el error forma parte un poco de ese aprendizaje y creo que esta soledad es necesaria para poder resignificar nuestra propia experiencia y no desde el ángulo del cómo se me es percibido, que es realmente de donde se está construyendo hoy en día la identidad, ¿no? Nos olvidamos de quién soy porque estoy permanentemente pensando en cómo se me percibe, qué están pensando de mí, qué es lo que estoy mostrando, porque puedo elegir qué parte mostrar, ¿no? Entonces la soledad como un refugio al que regresar para tomar un poco de aire y pensar qué significa realmente para mí y qué significa este error que he cometido. A mí me encantaría que se cometan errores y se muestren todo el tiempo. Creo que significan mucho más los errores de la gente que, por ejemplo, si yo no vendiera ningún libro de estos, mostraría realmente lo que fue para mí escribir el libro y no vender ninguno, y que aprendí de esa experiencia. Si yo mañana digo, vendí 600.000 libros y ahora soy bestseller y vamos a ver si hacemos no sé qué, no sé cuánto, bueno, bravo. ¿Qué más? Sigo esperando que me pasen cosas buenas, pero en cambio creo que de todo se puede sacar un aprendizaje y creo que es difícil encontrar un aprendizaje si no tenemos un espacio de reflexión íntimo, profundo, individual, aunque tengas personas cercanas, que no tenerle miedo a eso, aunque duela, que duele muchas veces. Al fin, por aportar algo, yo creo que en la vida tuve una etapa que estudié arte dramático con argentino, Juan Carlos Corazza. Mira. Y es verdad que se dice que somos tres personajes, ¿no? Uno, el que los demás creen que eres, otro, el que tú crees que eres, y otro, el que realmente eres. Así que bueno, pues gracias, ¿eh? Muchas gracias. No tengo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, mi pregunta, primero enhorabuena, por supuesto. Muchísimas gracias. Y mi pregunta va justamente de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué aprendizaje te llevas de la escritura de este libro? También me crea curiosidad saber cuánto tiempo tardaste en escribirlo y eso sobre todo, ¿qué ha cambiado en ti después de este libro? Vale. El aprendizaje que me llevo es haber conseguido por fin terminar una historia larga. Yo soy una persona muy ansiosa y que me interesan muchísimos temas. Estoy permanentemente saltando de un tema a otro y escribir una novela, comenzarla y por eso estaba en cuentos infantiles también, ¿no? Es más fácil y es más cortito. Empezar y terminar una novela es un trabajo bastante sistemático. Tiene poco de romántico en cuanto a escribo cuando me viene la inspiración. Creo que de ahí supongo que lo sabrá, pero no se llega muy lejos. Y sí tiene de sentarme todos los días, aunque sea un buen rato, en mi caso en el mismo lugar, en la misma hora, a terminar de concretar. Pues si hoy escribo 4 y mañana escribo 23, bienvenido sea, pero tener esa constancia, ¿no? Me dio el aprendizaje de confiar que lo que estaba haciendo podía valer la pena explorarlo hasta el final. Soy una persona que reflexiona mucho y que piensa mucho y la moraleja la había sacado al comienzo, pero me parecía bastante interesante hacerlo más largo y justamente ahí apareció la magia de un montón de otros temas que vinieron por sí solos. ¿Y qué era la otra? La pregunta. Porque es como una criatura, ¿no? Que tú creas, algo que tú creas. No, bueno, y hay otra parte, tardé un año y algo en escribirlo. Tardé mucho más en corregirlo. Yo escribo como lectora, escribo según lo que me gustaría leer y hubo unas cuantas cosas que yo las leía y decía, esto es increíble.
Y después decía, pero no, está demasiado explicado y no le quiero faltar el respeto al lector como a mí no me gusta que me lo falten, ¿no? Y entonces tenía que quitar con dolor algunos pasajes que yo consideraba que estaban muy, muy bien escritos, porque no hace falta masticarle la comidita al pichón, ¿no? Y dársela, sino que me parece más interesante que cada uno pueda hacer su propia... ahí tomé más tiempo y luego en las últimas correcciones lo estaba hablando una vez, tuve la idea de cambiarle el tiempo verbal entero a la novela. Una vez lo terminé, lo tenía que hacer porque ya se me había ocurrido y era espectacular el giro que podía dar, pero claro, eso tardó un montón. Por lo tanto, la inspiración y la constancia fueron grandes amigas mías a la hora de escribirla. Considero bastante rápido, un año y poco, pero las correcciones y los cambios son un trabajo invisible bastante arduo. No son súper divertidas, ni son vienen de la mano del ángel de la inspiración, sino que es realmente ponerle los puntos sobre las íes y sobre todo ponerme en el lugar del lector y tratarlo con respeto. Dar un producto que realmente considere yo que valga la pena leer y que yo leería, sobre todo que yo leería, porque hay tanto para leer. Yo siempre me pongo un tope de 100 páginas. No lo hagan con el mío, sigan. Pero hay tanto para leer que yo me pongo 100 páginas y a las 100 y pico de páginas no me enganchó, paso al siguiente, porque tengo mucho todavía pendiente. Entonces quería que fuese concreto, pero que no fuese... no sé, que no fuese algo más, digamos, que realmente terminara el lector con la sensación de haber leído algo en el que no perdió el tiempo, ¿no? Que se entretuvo y que valió la pena, con suerte, para plantear o generar una conversación conmigo, si nos vemos, o con uno mismo, si es que no ha pensado en eso. Nada. ¿Aquí? Tengo miedo. Vengo del público infantil y te lo preguntan todo. ¿Vale? Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Y cómo te inspiró para hacer este mundo? ¿Cómo te inspiró para hacer este libro? ¿Cómo te inspiraste para hacer este libro? Bueno, muchas gracias, Aarón. Me he inspirado en una visión que quiero que tengan mis hijos sobre lo que está pasando. Mis hijos, los amigos de mis hijos y los grandes, con suerte, que irán elaborando su propia postura sobre ciertos temas. Quería dejar claro que ahí hay algunas cosas para pensar y siempre que veo a un niño con un libro, a un adulto con un libro, los veo solos leyendo y digo, qué buen momento, ¿no? Qué buen momento que está teniendo esa persona consigo mismo y esa conversación muda con el escritor. Y soy consciente, porque me ha pasado, que hay muchas cosas que uno encuentra en un libro que no encuentra en la vida, y quería ser capaz de, aunque sea algunas de ellas, poder ponerlas en el papel para que los que tengan las ganas de leer mi libro pudieran encontrar consuelo, encontrar comprensión, encontrar preguntas, alguna respuesta, y que sintieran la experiencia de leer un libro como algo único, personal, y que realmente le diera calorcito aquí. Ajá. Vale. Pues muchas gracias. Uy. ¿Quién crees que aprende más? ¿Tú, al haber descubierto varias cosas de ti que no podías descubrir sin escribir este libro, o las personas que lo leen? Impresionante. Es que... Increíble la pregunta, otra vez lo tengo que decir. No sé si estoy siendo objetiva. Creo que, como decía Borges, el significado de un texto al final se lo da el lector. Con suerte vamos a aprender lo mismo. Porque cuando yo escribía esas cosas, como le decía a Debbie,
las escribí desde un comienzo bastante incierto, por lo tanto fui aprendiendo y casi todo fue ganancia por el camino, ¿no? Fui descubriendo por dónde iba la trama, pero también fui descubriendo qué temas quería también tocar. Por lo tanto, aprendí muchísimo. Aprendí también cosas prácticas como cuál es la comida callejera de Corea, cómo se vive en Corea, la parte de Seúl y toda la tecnología y la parte de los pueblos costeros y su vida mucho más tranquila. Aprendí a cómo elegir las cosas que quería compartir de mi país con la gente para poder salir un poco de la norma y realmente hacerles sentir las cosas que yo he sentido, pero creo que va a ser un empate. Ahora que estamos en el Mundial, creo que va a ser un empate. Porque he aprendido muchísimo y mi esperanza es que el lector no que aprenda, sino que se lleve cosas. Gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si quieren, hacemos firma afuera de libros. ¿Les parece? ¿Están bien? Muchas gracias. Gracias.